Buenas tardes. Good afternoon. ¿Cómo están, jóvenes? How are you guys doing? Estamos grabando, vamos a grabar la clase del domingo We are pre-recording our class for Sunday. porque vamos a salir, tenemos una emergencia y vamos a salir el domingo, We have an emergency. We need to leave out of town. pero el jueves que viene, But this coming Thursday, primeramente Dios, aquí nos miramos, God willingly, we'll see you. ¿ok? Para que nos conozcan en So persona. that you could get to meet us in person. Ya nos han mirado aquí a la iglesia, pero para You've seen us in church already, platicar, but just to have a little talk. quien vaya a venir. Whoever's going to be coming Okay. that day. Ok, vamos a empezar la clase. We'll be starting our lesson. Y si alguien está escuchando que no haya venido, somos de Casa de Oración. And if somebody's listening to this message that's never seen us before, this is Casa de Oración Fresno. Bienvenidos. Welcome. Ok, okay, vamos a entrar a el tema de hoy va a ser Our theme for today is tener miedo. being afraid. Ok, miedo, vamos a explicar que varias cosas que vienen del miedo. What is fear? Miedo es que suceda algo contrario a lo que desea. Fear is something contrary to what you want to happen. Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. It could be also anguish over real or imaginary risk or harm. Okay, vamos a leer en Mateo We'll be reading Matthew 8:23 8, verse 23 al 27. to verse 27. Okay, pero vamos a orar antes de entrar a leer el versículo. We'll be praying before we go into the verse, reading the verse. Okay, vamos a orar. We'll pray. Gracias, Padre, por otro día más. Thank you, Heavenly Father, for another day. Y gracias por estos jóvenes que van a estar escuchando la palabra de Dios Thank you for these youth that are willing to hear the word, y que tu semilla sea plantada, Padre Santo, and that the seed be planted en su corazón in their hearts para que resalte a su mente, Padre Santo. so that they could keep it in their mind. Y te pido, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, I ask you, Heavenly Father, in the name of Jesus, que dé sensibilidad a mi oído to give me sensitivity in my ear para escuchar tu voz so I can hear your voice, y entre a mi corazón y no sea de mi carne. and it's in my heart and it's not through my flesh. Que tú eres el que hables, Padre Santo, That you are the one that's speaking, God, y yo ser usado por ti, Padre and Santo. that could be used by you. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. In the name of Jesus, Amén. amen. Ok, vamos a leer en Mateo 8, We'll be reading Matthew 8, 23. verse 23. Mateo 8, 23. Ahí vamos a leer, We'll be reading. dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Now when he got into a boat, his disciples followed him. Él es Jesucristo. ¿Ok? He is Jesus. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande And suddenly a great tempest arose on the sea, que las olas cubrían la barca, so that the boat was covered with the waves. pero él dormía. But he was asleep. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Then his disciples came to him and awoke him, Señor, saying, sálvanos, Lord, save us. que perecemos. We are perishing. Perecemos es morir. Perishing is dying or Dieron a dead. entender que morimos. They were trying to tell him, we're dying. Dijeron, Señor, sálvanos, That's why they said, Lord, save us. que morimos. We are perishing. Él les dijo, But he said to them, ¿por qué teméis, Why are you fearful, hombres de poca fe? O you of little faith? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, Then he arose and rebuked the winds and the sea, y se hizo grande bonanza. and there was a great calm. Ok, aquí nos está hablando Now it's telling us en la palabra de Dios in the Word of God que los discípulos tuvieron miedo. that the disciples were afraid.
Ah, ¿cuántos de ustedes han tenido miedo? How many of you have been had feared before? Y tienen miedo todavía, And ¿verdad? you're still afraid now. Tienen miedo. Todos tuvimos miedo y seguimos teniendo miedo. a We veces. all were afraid at one point, and we're afraid sometimes too. Y los discípulos, pues no fueron también tuvieron miedo. The disciples were afraid too. También tuvieron miedo. Entonces, tuvieron miedo They were afraid. y el miedo Being afraid or fearful, que causa que causa it causes, es muy común it's common. que empiecen a comerse las uñas It's common for people to start biting into their nails, o fingernails. morder los labios or sometimes they bite into their mouth, their lips. o a veces hasta pellizcarse o sentir algo para no sentir miedo. Sometimes they pinch themselves so that they're not afraid. Entonces, ese es miedo. That's a type of being afraid or fearful. Y es desagradable el miedo. And it's something that's not pleasant. Es desagradable. Entonces, imagínense cuando los discípulos empezaron a tener miedo. Can you imagine when the disciples were fearful or afraid? Imagínense a Simón Can you imagine Simon o a Tomás, or los Thomas, discípulos, the disciples, o a Juan o or Andrés, John or Andrew? empezarse a comer las uñas Maybe they were biting their teeth, their fingernails. o chuparse los labios Maybe they were licking their lips. o empezar a temblar Maybe they were shaking. o empezar a tener un tipo de agruras por el mismo miedo, el Or temor. maybe he even had heartburn because he was afraid. He was fearful. Tenían mucho miedo. They were very fearful. Dice aquí en la palabra, vamos a regresar otra vez. Let's go back to the Word of God. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Now, when he got into a boat, his disciples followed him. En Mateo 8:23, ¿ok? Matthew Seguimos 8, en Mateo 23. 23. We're starting Matthew 8, verse 23. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with the waves. Pero él dormía. But he was asleep. Porque nuestro Señor Jesucristo dormía. Our Lord was asleep. No es que no se haya dado cuenta de que se estaba moviendo la barca. It's not because he did not notice or feel that the boat was moving, Porque las olas eran grandes. La Because- tempestad era grande. because the tempest was very big. Que las olas cubrían la barca. It says that the waves would cover the boat. Imagínense lo grande que era. Can you imagine how big this tempest was? Muy grande, ¿verdad? Very big. Entonces, pero él dormía. But he was asleep. Pero él dormía porque Dios conoce los corazones. He was asleep because God knows the hearts. Y él sabía que eran temerosos, And he knew that the disciples were fearful, que tenían miedo. that they were afraid. Entonces, y los dejó And he let them para ver su corazón, to see para their heart, que se les quitara el miedo so that they were not fearful anymore. y tener fe en Jesucristo, And for them to have faith in Jesus Dios, and God. ¿verdad? Y se vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Then en his, Mateo 8, 25, then his disciples came to him and awoke him, saying, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Lord, save us, we are perishing. Lo que dijimos, perecer es morir. What we said, perishing is to die. Pensaron que estaba muriendo ya They were feeling that they were dying already del miedo que because tenía. they were so afraid. Y él les dijo, And he told them, en Mateo 8, 26, Matthew él les 8:26. dijo, But he said to them, ¿por qué teméis? why are you fearful? ¿Ven que tenía miedo? ¿Tenía Sí. miedo? They were afraid.
They were fearful. hombres de poca fe. O you of little faith. Eran hombres de poca fe, tenían poquita confianza. They had just a little bit of trust. No tenían toda la confianza. They didn't have a complete faith or trust. Entonces, vamos a seguir leyendo 8:26. We'll continue reading verse 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Then he said to them, why are you fearful, O you of little faith? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar. Then he arose and rebuked the winds and the sea. Reprender es Rebuke means mandar o dar una to orden. order. ¿Ok? Entonces podemos leer así. Entonces, levantándose, ordenó a los vientos y al mar. We can read it this way. Then he arose and ordered the winds and the sea, Y se hizo gran bonanza. and there was a great calm. Bonanza es, todo se tranquilizó. Después de que viene una tempestad, Great calm means everything calmed down. y cuando pasa, todo es bonanzas, todo se queda tranquilo, queda calmado. When the tempest goes away, everything becomes calm. Entonces, si empezamos si empezamos a tener miedo, So if we start having fear, tenemos que pedirle a Jesucristo, we have to Dios, ask Jesus, God, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, in the name of Jesus, que calme ese miedo que tenemos to calm that fear that we have, y que lo haga como la bonanza, and to do it just like he did with the calm, the great calm, que esté calmado. to calm everything. Vamos a ir a Mateo 8:27. We'll be reading Matthew 8:27. Dice, y los hombres se maravillaron. So the men marveled. Cuando ellos se maravillaron, When they marveled, se sintieron tranquilos, they ¿verdad? felt calm. Se maravillaron, dijeron, wow, They were like, wow, todo se calmó. everything calm. Entonces empezaron a relajarse porque se maravillaron, dijeron, wow, todo se calmó. So they were relaxing because they saw everything calm down. Y si vamos a regresar otra vez a 8:27, We're Mateo going 8:27, back, Matthew 8:27. dice, y los hombres se maravillaron diciendo, So the men marveled, saying, ¿qué hombre es este? who can this be, Que aún los vientos y el mar le obedecen. that even the winds and the sea obey him? Entonces cuando entre miedo en ustedes, So when you become afraid, tienen que decir, Señor, you need to say, Lord, Padre, our Heavenly Father, perecemos. we're perishing. Entonces Él va a calmar el miedo. Then he's going to calm down that fearness that you Y have. téngalo por seguro que se van a maravillar. And make sure that you won't be marveled. Se van a maravillar. You're going to be marveled. Entonces no es bueno estarse comiendo las uñas So it is not good to be eating into your fingernails. porque puede caer caer You infecciones. could get an infection. Lo mismo que estar a morderse los labios, es ansiedad, toda esa ansiedad por el mismo miedo. Even people that are biting into their lips, that's part of being afraid. That's how they express that they're afraid or Entonces fear. tienen que dejarle todo a Dios. You have to leave everything on God's hand. Vamos a ir a Mateo 14:25. We'll be going to Matthew chapter 14, verse 25. Okay. Y vamos a ver aquí cuando Jesús camina sobre el agua, en el mar. We'll see when Jesus walks on the sea. Dice, vamos a empezar a leer. Si han leído cuando Jesús caminó sobre el mar, ¿verdad? You've had read or heard when Jesus walked on the sea. Pueden, Right? pueden leerlo en Mateo 14:22 You could start reading Matthew chapter 14, verse 22, y ahí van a ver más de cuando Jesús caminó en el agua. and you'll read Amen. more into when Jesus walks on the sea. Pero nosotros vamos a leer de Mateo 14:25. We're going to start reading Matthew 14, verse 25.
Más a la cuarta vigilia de la noche, Okay, now in the fourth watch of the night, Jesús vino a ellos Jesus, andando sobre el mar. Jesus went to them walking on the sea. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, diciendo, saying, un fantasma. "It is a ghost." Y dieron voces de miedo. And they cried out for fear. Otra vez tuvieron miedo. Again, they were afraid. They had fear. Les dijo nuestro Señor Jesucristo, hombres de poca fe. Y otra vez aquí Jesus tuvieron told miedo, ¿verdad? them, "Men of little faith." And now they're afraid again. Otra vez. Again. Y si ha pasado a veces que también alguien tiene miedo y mira fantasmas. Sometimes it happens that people are so afraid that they see ghosts. El miedo. Afraid, because they're afraid. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, So he said, en Mateo 14:27. Matthew chapter 14, verse 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, But immediately Jesus spoke to them, saying, tener ánimo, "Be of good cheer. yo soy, It is I. no temáis. Do not be afraid." Como diciendo, ya calmé el mar, la tempestad, Like saying, "I calmed down the tempest, y siguen con miedo. and you guys are still afraid? No han tenido fe en mí. You have not had faith in me." Entonces le respondió Pedro So Peter answered y dijo, and said, Señor, he said, "Lord, if it is si you, eres tú, if it is you, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. command me to come to you on the water." ¿Qué dijo Pedro? Dijo, bueno, es el Señor. Well, Peter said, "Well, it's the Lord. Allá calmó la tempestad. He calmed down the tempest. Entonces, yo voy a ir con él, quiero ir con él. So I want to go with him." Se armó de mucho valor, ¿verdad? So he had Mucho valor. strength, Y él dijo, and he said, ven. "Come." Cuando dijo ven, dijo Pedro, pues When he Ahí said voy. come, Peter said, "Well, here I go." él tenía valor de haber dicho, ahí voy, es Jesús. So he said, "Yes, that is Jesus." Y descendió, vamos a seguir leyendo, y descendió Pedro de la barca, And when Peter had come down out of the boat, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. he walked on the water to go to Jesus. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. But when he saw that the wind was boisterous, ¿Ven? Otra vez tuvo miedo he por was el afraid. viento. He was afraid because of the wind. Tuvo miedo con el viento He was afraid because of the wind. y comenzó a hundirse. And beginning to sink. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. He cried out, saying, "Lord, save me." Otra vez tenía poca fe, tenía miedo. Again, he had little faith. He was afraid. Y en Mateo 14:31, And Matthew Vamos, 14:31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, and immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, hombre de poca fe. "Oh, you have little faith." Otra vez le volvió a decir, como les dijo cuando tenían miedo en la barca. Again, he reminded them when they were afraid in the boat. ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? Dudó, ¿verdad? Dudó de la fe. He doubted about faith. Por eso se estaba hundiendo. That's why he was sinking in. Porque miró los vientos fuertes Because he saw those strong winds, y ha de haber pensado, and he might have thought, me voy a ahogar. "I'm going to drown." Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Vamos a ir a Mateo 14:32. And we're reading Matthew chapter 14, verse 32. Sigamos ahí. We'll continue there. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. And when they got into the boat, the wind ceased. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, Then those who were in the boat came and worshipped him, saying, verdaderamente eres hijo de Dios. "Truly you are the Son of God."
ahora sí ya creían, ya, Now ya they tenían believed. fe. They had faith. Ya tenían fe, ahora They sí. had faith. Ok, y ¿cuántas veces ha pasado como a Pedro, How many ustedes, times- porque how a mí me ha pasado, How many times has it happened to you like Peter? Because it has happened to me too. que hemos tenido miedo, That we've been afraid. como cuando yo estaba en la escuela, o cuando ustedes están en la escuela, Like when I was in school, or maybe you're in school, o cuando van con el doctor, or when you go to the doctor's office, o cuando incluso vienen a las clases de la iglesia, or maybe when you come to the lessons here at church, y, Or Bible y studies. van a hacer una pregunta, and they're going to ask you a question, y empiezan como Pedro, a And you start quererse like Peter. hundir, como quererse desaparecer, you feel like sinking and like trying to disappear, ¿verdad? right? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Why does it happen? Porque tenemos que confiar en Dios Because we need to trust God y no dudar nada, and don't doubt anything. que no pase lo que a Pedro. Don't let it happen just like Peter. Por eso le dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 14:31, That is why Jesus said on Matthew 14, verse 31, le dijo, hombre de poca fe, "O you of little faith, ¿por qué dudaste? why did you doubt?" Y es lo que pasa, que a veces dudan, And that's what happens. Sometimes we doubt. y es cuando confiamos le pidemos a Dios que nos ayude a no tener miedo, Sometimes we ask God to help us not to be afraid, pero entra la duda. but then the doubt comes in. Y es cuando empiezan a quererse hundir como And that's when you feel like Como sinking Pedro. in, like Peter, con ganas de desaparecer del mapa, like feeling to disappear from the map. ¿verdad? All right? Ok, y vamos a leer We'll be reading en Filipenses 4, del 6 al 7. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Vamos a leer un versículo que nos ayuda a no tener miedo. This verse help us not to be afraid. Versículo. Vamos. Okay? Ok. Filipenses. Philippians Perdón, ya. Aquí está Filipenses, perdón. okay. Filipenses 4, 6, 7. Philippians 4, verse 4, 6 and 7. 7. Dice, por nada estéis afanosos. Be anxious for nothing. Afanoso quiere decir preocupados. Ok, que lo Anxious podríamos would leer be así. means like worried. Por nada estéis preocupados, We could read it. Be worried for nothing, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Entonces, dice, por nada estés preocupado, For nothing be worried, y poner las peticiones, lo pedir and ask delante your de Dios petition en toda oración y ruego. before God with supplication. Hay que orar y hay que rogar al We Padre gotta pray por medio de nuestro Señor Jesucristo, through Jesus Christ que nos quite esos miedos que that tenemos, He could take away those fears that we have. que se quiten los miedos, That the fears go away, y decirle que vamos a confiar en Él and tell Him we're gonna trust in Him plenamente, completely. ¿ok? Completely. La desconexión de gracias, With thanksgiving, el número 7 dice, verse y 7. la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, And the peace of God which surpasses all o sea que understanding, pasa todo entendimiento, it goes beyond es all todo. understanding, everything, todo el entendimiento. all Se understanding. guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Will guard your heart and minds through Jesus Christ. ¿Ok? Y por eso debemos de orar That is why we must pray y no estar afanosos, and don't be anxious. no estar preocupados. Don't be worried. Porque tenemos que confiar en Dios We gotta trust God y no tenemos que tener poca confianza, poca fe. and don't have a little faith. Él va a tomar el control de todo, se los aseguro. I can reassure you that He's going to take control of everything. ¿Ok? Okay?
Entonces hay que dejar las cosas orando, dice aquí, Leave everything to Him, praying. con oración y ruego. It says, but everything by prayer and supplication. Dice, y vamos a leer otra vez el 7, ¿ok? 4, 7. We're going to read again Philippians 4, El verse 4, 7. 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, And the peace of God, which surpasses all understanding, guardará vuestros corazones will guard your hearts y vuestros pensamientos and minds en Cristo Jesús. through Jesus Christ. Ok, y vamos a leer otro último versículo We're going to read last verse en Romanos in the book of Romans 8:31. 8:31. Ok. Romanos 8:31, Romans 8, verse 31. que dice, ¿qué pues diremos a esto? What then should we say to these things? Si Dios es por nosotros, If God is for us, ¿quién contra nosotros? who can be against us? Entonces, So, ¿qué miedo puede estar contra nosotros? what kind of fearness can we have Ninguno. against us? Or Ninguno. None. Porque si dice, si Dios es por nosotros, because it says, if God is for us, ¿quién contra nosotros? who can be against us? Nadie, en verdad, ningún Nobody. miedo, ningún temor, No ni nada. fear, no no miedo, nothing, no fear. ¿verdad? Right? Ok, eso es todo por hoy. So this is all for today. Nos vamos a despedir. We're going to be dismissed. Ok, y entonces no tener miedo. Hay So- que dejarle todo a Dios. So don't be afraid. Leave everything on God's hand. Ok, como Okay? leímos Just like we read. en Filipenses 4, versículo 4, 6 y 7. Philippians 4, verse 6 and 7. 4, versículos 6 y 7. 4, verse 6 and 7. Ok, que dice que oremos. It says to pray. Ok, orar, Okay, pray. como dice, orar, Just like it says pray. dice orar. Dios, en toda oración ruego con acción de gracias. It says, but in everything by prayer and supplication with Esos thanksgiving. 4, 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Verse guardará 7. vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verse 7. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Entonces hay que orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. So we must pray in the name of Jesus. ¿Ok? Okay? Ok, entonces es todo. Vamos a despedirnos. So this is all. We're going to be dismissed. Y nos miramos el jueves, primeramente Dios. And we'll see you on Thursday, God willingly. Ok, quien quien guste venir. Whoever comes, Ok, ok, vamos a orar. we'll pray. Ok, gracias Padre Santo por otro día más. Thank you, Heavenly Father, for another day. Te pido por estos jóvenes que no tengan miedo, Padre Santo. I ask you for these young people, for them not to be afraid. Porque como tú dices en tu palabra, Padre Just- Santo, Just like you say in your word, si tú estás con nosotros, if you're with us, ¿quién contra nosotros? who could be against us? Te pido, Padre Santo, por todas sus familias, I ask you for all their families, por sus amigos, their friends, por todos los Padres Santos For en su everyone. casa, and their home. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. In the name of Jesus Christ. Amen. Adiós y Adiós. que tengan Bye. buen día. Have a nice day. Ok, Okay. adiós. Bye.